Gracias, presidente. Buenos días a todos. Primero preguntarle sobre estas protestas en Cuba del día de ayer, estas históricas protestas que se dan después de décadas en contra del gobierno, entre otras cosas por la situación económica y la respuesta del gobierno ante la pandemia. Bueno, yo sostengo que debemos guiarnos siempre por los principios de política exterior que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y garantizar los derechos humanos. Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano. Creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. Y tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo, no debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos. Eso debe quedar de lado. Nada de politización, de campañas mediáticas que ya se están dando a nivel mundial. Hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe. No es solo el caso de Cuba, sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. Es obvio, no hay que politizar el asunto y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. ¿Cómo, presidente? Con apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político. México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. ¿Con comida también, presidente? Y con comida, porque
la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales. Sin el manejo político intervencionista que se le está queriendo dar a este asunto. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un cerco o aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón. Nadie puede, nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos. Vamos a esperar cómo se siguen presentando las cosas. Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que esté pendiente, que si es necesario, si lo solicita el gobierno de Cuba, que se busque una relación, que se establezca una comunicación, un puente para ayudar al pueblo de Cuba y respetuosamente exhortar a todos a que no se opte por el uso de la fuerza, por la violencia, que resuelvan los cubanos estos asuntos por la vía pacífica y expresarles nuestra solidaridad al pueblo de Cuba con toda claridad, sin titubeos. Nosotros no podemos olvidar lo que Cuba ha hecho por México y no podemos olvidar de que somos pueblos hermanos. Y un llamado reiterado a que no intervengan gobiernos, grupos de intereses creados en la situación interna de Cuba, que se respete la autodeterminación del pueblo cubano, que sean ellos los que enfrenten sus asuntos de manera pacífica, pero que no haya intervencionismo. ¿Usted ve la mano de países extranjeros en las Yo protestas de ayer? veo que están interviniendo. Por ejemplo, ayer vi un mensaje en redes sociales de un grupo que se llama Artículo 19, que es una asociación periodística financiada en México,
por el gobierno de Estados Unidos, por la embajada de Estados Unidos. De ayer, casualmente, esta organización que ya hemos denunciado nosotros en esta conferencia, sacó una foto. Y esto es solo una muestra de lo que hicieron a nivel mundial, de la gran difusión de quienes no están de acuerdo con el gobierno de Cuba. Les voy a poner la imagen para que también la gente tenga información en México. Miren, voy a leer lo que dice el mensaje. Esto es de ayer. Esta agencia de noticias, este grupo de información, se ha caracterizado por atacarnos a nosotros. Y ya dimos a conocer pruebas de que reciben dinero de la Embajada de Estados Unidos. Y ayer publican esto. Préstame. Artículo 19 rechaza el llamado a la confrontación hecha por Díaz-Canel, presidente de Cuba, en abierto desacato a los estándares internacionales de los derechos a la manifestación y libre expresión, poniendo en riesgo a las personas manifestantes. Primero, ¿quiénes son ellos para hacer estos juicios? ¿Cómo una organización, un gobierno, se sitúa por encima de todos y define una postura política? Además, si tiene que ver con el periodismo, si tiene que ver con la información, que se debe de transmitir con objetividad, con profesionalismo, sin sesgos, no de manera tendenciosa. Pues miren, esto es lo que aparece como imagen del texto. Y resulta que la imagen no es de La Habana, es, creo, de Egipto. Un montaje. Esto no. La mentira no. La mentira es reaccionaria. La verdad es revolucionaria. Y deseamos de todo corazón que las cosas se resuelvan en paz en Cuba y con respeto a la independencia, a la soberanía del pueblo cubano. Sobre este tema, presidente, y ahora que mencionaba este tuit, ¿qué opina sobre lo que el presidente de Cuba arengó el día de ayer a los cubanos a salir a las calles a defender lo que él llamó la revolución? ¿Esto es correcto desde su punto de vista? Eso es un asunto de política interna de Cuba. Yo lo que deseo, y lo digo con sinceridad, es que no haya confrontación, no haya violencia y que sin injerencias del extranjero los cubanos resuelvan sus discrepancias.
Y si el problema se origina por la falta de alimentos y de atención médica y de vacunas, hay dos maneras de resolverlo. Una, cancelando el bloqueo, que es injusto e inhumanitario. Primero. Y segundo, que los países del mundo ayuden a Cuba de manera humanitaria, sin fines políticos, como estaríamos dispuestos a hacerlo nosotros, si ellos lo solicitan. Pueden contar con nosotros. Estamos dispuestos a enviar alimentos y estamos dispuestos a enviar vacunas y medicinas, porque también quiero que quede claro y de manifiesto de que cuando nosotros recientemente tuvimos un agravamiento de la pandemia y no teníamos médicos para atender a enfermos de COVID, hablamos al gobierno de Cuba y nos enviaron médicos y enfermeras, cientos de médicos que salvaron vidas en nuestro país. Entonces, amor con amor se paga, como decía José Martí. Siempre nosotros vamos a ser solidarios con Cuba y con todos los pueblos del mundo. Esa es nuestra política exterior. Presidente, y si me permiten un segundo tema, el día de hoy se da a conocer que en lo que va de su administración